Buenos días, familia en Cristo. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al devocional de Mujeres de Fe. ¿A cuánto nos falla la paciencia? Yo creo que a más de uno, de verdad que sí. Es una parte de nuestras vidas que nos es muy difícil tener paciencia y a veces unos sufrimos más que otros por esta debilidad, porque esa es una debilidad, digo yo. En Hebreos 12, del 1 al 3, vamos a tener un ejemplo de lo que es la paciencia. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor de nuestro tan gran nube de testigos, despojados de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, la paciencia. Esto sí que es algo que nos afecta a todos y muchos nos cuesta muchísimo aguantar. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros siempre tenemos muchos obstáculos espirituales. Muchas veces que el trabajo, muchas veces que estoy cansado, muchas veces, tantas cosas, y a pesar de las pruebas y el sufrimiento, somos leales o debemos ser leales a Cristo. Que ese fue el ejemplo que Él nos dejó. Ser leales a Cristo a pesar del sufrimiento. Y el objetivo de la paciencia es hacer la voluntad del Señor. Así estemos desanimados, así estemos con los 1000 problemas, nosotros debemos saber que Cristo está conmigo y nosotros debemos ser leales a Él. A veces el progreso espiritual para unos es más difícil, para otros es más fácil. Uno mira personas que llegan a los pies de Jesús y eso están corriendo y haciendo cosas y son buenos testimonios, ejemplos dignos de seguir, pero para otros es muy difícil. La carrera cristiana no es fácil, es de renunciar a mi yo, de renunciar al pecado, que cuánto nos gusta muchas veces. Las borracheras, las malas amistades, son cosas que nos afectan espiritualmente y tenemos que renunciar a esas cosas. Muchas veces tenemos o tuvimos amistades que nos dicen, no, usted se volvió evangélico, usted se volvió religioso, usted cambió, ya no es la persona que nosotros conocimos. Sí, es verdad. Muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas y la verdad, a mucho nos cuesta. La carrera cristiana es de paciencia. ¿Saben por qué? Porque hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar el pecado para poder correr la carrera de la fe. Es un poquito difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a caminar con el Señor y poder entender que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Nuestras debilidades, si se las entregamos al Señor, Él nos las convierte en fortalezas para poder caminar de la mano con el Señor. Y dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ay, Dios mío, por causa de nuestro pecado, Él sufrió el dolor, Él sufrió el oprobio, Él sufrió el desprecio, pero se sentó a la diestra del Señor. Más adelante en el mismo libro de Hebreos dice que Él sufrió, fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti y a mí.
Él nos amó tanto que se entregó por nosotros. El lugar que yo debía ocupar, lo ocupó Él. Qué maravilloso es. ¿Quién da la vida por otro? Solo Él, por amor a nosotros. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Puesto los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Totalmente entregados al Señor Jesús, no distraídos a las cosas banales, a las cosas que entrega el mundo, que a nuestros ojos carnales pueden ser chéveres, pero no, nuestros ojos deben ser espirituales. Tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos del espíritu, no con los ojos de la carne. Y puestos totalmente nuestros ojos en Él, porque vale la pena, porque Él, después de sufrir tan horrenda cruz, se sentó a la diestra del Padre. Y Él está allí intercediendo por ti y por mí, porque el enemigo siempre está ahí acusándonos, pero el Señor dice, Él o a ella, yo la compré, Él es mío. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener el gozo del Señor, porque gozoso fue a la cruz por nosotros, sabiendo que íbamos a ser rescatados por Él, por la cruz de Él, y somos de Él, porque Él nos compró con precio de sangre. Así que, mis amados, no menosprecéis la vida del Señor Jesús. No tengas en poco el sacrificio de Jesús, que fue de gran precio por ti y por mí a la cruz. Entonces, el verso 3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros somos muchas veces fluctuantes. Hoy sí, más ratito no. Por eso el Señor siempre nos anima que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Consumador de la fe es poner mi gozo en Él, mi gozo en Él, mi felicidad en Él, porque vale la pena la estabilidad espiritual. Nosotros debemos ser estables, firmes con el Señor, porque solo en Él tenemos vida eterna. Dice, porque Él fue fiel hasta el final, por mí, por ti, fiel hasta el final. Vale la pena caminar con Él y por Él, porque fuera de Él no hay nada. Fuera de Él hay solo dolor, sufrimiento y muerte. ¿No es lo que estamos viendo? No echen en saco roto todo lo que está pasando. El mundo está al revés. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Nosotros no somos de acá. La palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Que nosotros somos embajadores de una nación celestial. Y nosotros tenemos que no hacer las cosas en nuestra fuerza, sino en la fuerza de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y ser buenos representantes de esa ciudadanía que nosotros tenemos. Es maravilloso tener esa estabilidad espiritual y entender que el sufrimiento que Cristo sufrió hace que nuestras cargas sean más livianas, que nuestro pecado no nos humille, no nos acabe, no nos mate, sino que al contrario, nuestra confianza debe ser, si alguien cometió pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos al Señor Jesucristo, y a Él debemos correr, y Él nos anima a tener fe y a tener esperanza para no desmayar. Y ahí mismo dice eso, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas razones no tenemos en el día para decir no voy más? En el trabajo, la economía, a veces las dificultades en el matrimonio, dificultades con nuestros hijos, y yo digo no voy más, no quiero saber nada más. Pero el Señor nos anima hoy a decir, hoy nos dice a través de su palabra, no desmayes, yo estoy contigo. Vamos, Él nos ha prometido llevarnos de su mano derecha.
Vamos. Y nosotros tenemos que creerle a Él y solo a Él, no al mundo que nos ofrece tantas cosas fáciles. Espacioso es el mundo que nos lleva a la perdición y estrecho el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Con Jesús vale la pena, porque Él fue obediente y hasta la muerte de cruz. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros debemos seguir, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si yo me comparo contigo, yo soy mejor, téngalo por seguro. Pero si tú y yo nos comparamos a la luz de la vida piadosa, santa, bella de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí sí, ni tú ni yo ganamos, porque Él es el máximo ejemplo que debemos seguir. Puesto los ojos en Jesús como el autor y consumador de la fe. No hay otro lugar donde nosotros podamos estar seguros. No hay otro lugar donde nosotros podamos ser fortalecidos cuando ya no voy más. Cuando mis rodillas, cuando mis piernas se doblan, ya no más. Cuando mi cabeza se cae, no más, ya no más. En mi carne, no más. Pero en la fuerza de nuestro Señor somos más que vencedores. Amén. Bueno, mis amados, nos vemos en el próximo devocional y compártalo, porque muchos desean tener la esperanza de nuestro Dios en nuestros corazones. Bendiciones.